El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros. Por no haberse convertido les decía: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizás estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Brevemente sentados, por favor. Una de las cosas que siempre me llamó la atención es el pasaje donde unos apuntados dicen, creo que es en los Hechos de los Apóstoles, dicen algo muy interesante. Están con un endemoniado y dicen: en el nombre del Dios de Pablo, yo te lo ordeno, vete. Y entonces, a ver, desconéctate no, pero digo, desconéctalo, a ver, creo que algo está haciendo ruido ahí. Bueno, en el nombre del Dios de Pablo, te ordeno que te vayas. Y el demonio dice: al Dios de Pablo lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a ustedes no los conozco. Y les puso una arrastrada. Y esa arrastrada fue precisamente, dice la palabra de Dios, que los mandó desnudos. Pudiera ser literalmente, físicamente hablando, que se hayan quedado sin ropa. Pero más que nada desnudos quiere decir saca a relucir las miserias del corazón. Saca a relucir los pecados. Por eso siempre que uno se enfrenta al demonio tiene que estar en gracia. Porque si no, te echa a relucir, a sacar tus pecados no confesados. Los confesados ya no tiene manera de echarte en cara porque están perdonados. Pero no solamente para expulsar demonios, hasta para hacer el bien, aunque a veces ese bien sea algo que pueda dañar a otros. En la primera lectura se nos presenta a este personaje Moisés, su historia, cómo se dio, cómo es salvado por su madre al ofrecerlo, al ponerlo en esa canasta para que no fuera asesinado, porque estaba la ley del faraón que todos los hijos varones de los hebreos eran asesinados, no las mujeres. Para salvarla, pues la pone en esa canasta y, bueno, pues es encontrada por la hermana o la hija del faraón que va a proteger a Moisés. Pero aquí lo interesante, ¿qué es lo que sucede? Moisés, después ya de grande, viviendo o teniendo sus privilegios, se enfrenta a una realidad. Hay una injusticia y comete un acto de defensa. Mata a un egipcio por defender a un hebreo. Aparentemente todo muy bien, aparentemente quiso hacer las cosas para ayudar y proteger. Y al día siguiente se encuentra con dos hebreos peleando. Y les dice: ¿pero por qué se pelean? Y aquí viene la cuestión de la importancia de estar en gracia. Cuando uno quiere hacer el bien y no está en gracia, no es lo mismo. Nunca será lo mismo. Y es precisamente cuando sale a relucir pues la falta de Moisés. Dice: ¿quién te ha puesto de juez de nosotros? ¿O me vas a matar como mataste al hebreo, al egipcio? Y entonces cuando Moisés se asusta y sale huyendo para salvar su vida. Qué importante es la vida de gracia, qué importante es hasta para hacer algo bueno estar en gracia.
Porque muchas veces, aunque hagamos un bien, si no tenemos la gracia o al menos no tenemos el firme propósito de enmienda, que es uno de los pasos de la confesión, el propósito de dejar esa situación de pecado, pues ese bien que estamos haciendo puede volverse en un mal, y que es precisamente el enemigo que te echa en cara. Pues tú, ¿qué estás haciendo? Tú te pones de muy santurrón y andas ahí de adúltero, te pones muy santurrón y a lo mejor has robado, precisamente estás haciendo algo bien, pero tu conciencia no te deja poder realizar todo el bien, porque el bien no consiste solamente en hacer algo por los demás, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, consiste también en la vida de gracia con la que se hace. ¿Por qué? Porque el bien que hace una persona que está en pecado o que no quiere agradar a Dios es temporal. Ve una persona lastimada, ve una persona herida, hago el bien y le dura ese momento que le hago el bien. Pero cuando lo hace una persona que está en estado de gracia, se convierte en bendición y se convierte en instrumento incluso de salvación, porque lo hace una persona en gracia. Esto es la gran diferencia de hacer el bien sin Dios, de hacer el bien con Dios. No está mal hacer el bien, aunque no esté uno con Dios. Pero, ¿qué es lo que sucede con la mayoría de los católicos cuando se hace el bien? Que no cuidan su vida de gracia. No cuidan esa relación íntima con Dios, que obviamente impide que todo lo que Dios pueda hacer, que es lo que vemos, por ejemplo, en la vida de los santos, que aparentemente algunos de ellos no hicieron gran cosa, no hicieron grandes obras, grandes descubrimientos, pero su vida, la sencillez de su vida y lo que hacían tenía gran trascendencia. Por ejemplo, una Santa Teresita del Niño Jesús nunca hizo nada, nunca salió, vivió 23 años, pero eso poco que hizo tuvo una trascendencia tan grande que ahora ella es patrona de las misiones y nunca salió de su convento porque era de claustro. O Santa Faustina, que no pasó de ser portera y cocinera, abría la puerta y era la cocinera. Y lo que hacía, lo hacía de tal manera en gracia o queriendo agradar a Dios, que pues tuvo estas revelaciones y que ahora ha sido un patrimonio para toda la humanidad, la manifestación del Señor de la Misericordia. Y así cada uno de esos hombres y mujeres que hacían el bien, pero lo hacían agradando a Dios, buscando servir a Dios, buscando vivir esa experiencia maravillosa. Y lo triste de todo esto es cuando nosotros incluso nos volvemos indiferentes a todo lo que el Señor sigue haciendo para que estemos en gracia, lo que sigue haciendo por ti, por mí, en cada misa, en cada vez que tú te confiesas, en cada vez que abres tu corazón a la palabra de Dios. El programa hablaba de los vínculos sagrados, los sacramentos, estamos hablando de la comunión de los santos. Y una de las cosas que veíamos es que todos los santos tenían una vida sacramental, tenían esa unión y buscaban, no quiere decir que eran perfectos, que no pecaban. A mí el santo que más me gusta es San Agustín, pero no porque haya sido santo, sino porque él fue un pecador. Como tú y como yo, la mayoría de las veces nos presentan a los santos casi inmaculados, casi que pues, te pones a ver tu propia historia y ves la historia y dices, no, pues yo ya no, yo ya estoy echado a perder, con todas las porquerías y con todo, pues no, eran pecadores como tú y como yo, pero hay la lucha del cambio, hay la lucha por la conversión y que les decía el tercer paso de la confesión es propósito de enmienda, una lucha constante. ¿Qué pasa cuando no se da esto? Estas maldiciones o estas advertencias que Jesús hace a las ciudades de Tiro y Sidón y Cafarnaúm son para nosotros. Porque vean todo lo que Dios los ha bendecido. Es más fácil hacernos de la vista gorda, Es más fácil no reconocer lo que Dios ha hecho y más ver más lo que Dios no me ha dado, lo que yo le he pedido, lo que me ha quitado. Perdí un ser querido, me corrieron del trabajo, mi esposo o mi esposa me abandonó, se murió un hijo. Y entonces las palabras que el Señor dice, y las dice con tanta claridad, que aunque dice a las ciudades, no las dice a nosotros.
ay de ti Chuyita, ay de ti Samuel, ay de ti Rosario, ay de ti Jorge, ay de ti cada uno de ustedes y los que están viviendo esta misa. Si aquellas personas que vivieron antes de Cristo hubieran tenido lo que nosotros tenemos con la misa, con la Eucaristía, con la vida sacramental, con el acceso, el estudio y el entendimiento de la palabra de Dios, ¿cuántas almas no se hubieran convertido? Y nosotros que tenemos todo esto y seguimos en una misma actitud, seguimos en una misma indiferencia, seguimos en una decisión de apatía, y estas palabras son duras pero reales. Quitémosle las ciudades, pongamos nuestros nombres, pongamos a cada uno de nosotros. Y cuando dice, ay de ti Corazaín, pon tu nombre, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros, ¿qué milagro más grande que el perdón de tus pecados? ¿Qué milagro más grande que la Eucaristía en la presencia misma, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús, de nuestro Dios? ¿Qué milagro más grande que la posibilidad de salvar tu alma y salvar el alma de tus seres queridos? Y que nosotros sigamos indiferentes, sigamos más ocupados y preocupados, que es lo que pasó con Tiro y Sidón, que es lo que pasó con Cafarnaúm, y que es lo que pasó con estas ciudades que no tuvieron todo lo que tuvieron estas ciudades y que se condenaron. El placer, el poder, la sensualidad, todo lo que da, la tragadera, la tomadera, el materialismo. No crean que es propio de nuestro tiempo, esto tiene desde que la humanidad existe, nada más que ahora es más intenso. Gracias a los medios, pues estos ataques son continuos y mucha gente está atrapada por esta realidad. Por eso es importante meditar más lo que el Señor ha hecho y siempre hacer el bien y enfrentar el mal con gracia, en la gracia de Dios. Procurar confesarse mínimo una vez al mes o antes si hay pecado mortal. En la misa, cuando hay pecados veniales, tenemos muchos momentos que si los vivimos con devoción son perdonados. El acto de contrición que hacemos, el yo pecador que hacemos junto con el arrepentimiento de nuestros pecados, la lectura de la palabra de Dios, el Evangelio, la lectura del Evangelio, la escucha de la lectura con devoción perdona los pecados veniales. Escuchar la misa con devoción perdona los pecados veniales. Entonces puedo acercarme en gracia y enfrentar mis obras diarias y hacer mis obras diarias desde la gracia, para que tenga trascendencia. Si vas a barrer, si vas a trapear, si vas a preparar la comida, hazlo en gracia. Y esa comida, esa limpieza trasciende, es algo mucho más grande que solamente limpiar la casa o lavar calzones o preparar la comida. Es algo que trasciende en bien de tu alma y de las almas que Dios nos ha encomendado. Pidámosle a Dios que cada uno de nosotros en esta fiesta o memoria de Nuestra Señora del Carmen, pues sea para cada uno de nosotros ese gesto de aprender que hacer el bien y enfrentar el mal en gracia de Dios es la herramienta más poderosa que tenemos. Presentamos el pan y el vino y las intenciones de cada uno de ustedes.